Bienvenidos, me llamo Roberto Breker, evangelista misionero al mundo hispano. Y tengo un mensaje preparado hoy sobre los diezmos. Los diezmos. ¿Qué dice la Biblia de los diezmos? Habían varios, por lo menos 6 o 7 personas que me han contactado pidiéndome enseñar de los diezmos. Porque ellos querían saber exactamente lo que dice la palabra de Dios sobre los diezmos. Pero ellos querían escuchar porque ellos dijeron, cada otra semana predica el predicador de esto. Y me cansa mucho. Y dicen muchos que habían algunos de la iglesia que han salido porque dice, este hombre solo predica del dinero. Pero la Biblia habla de la edificación. Debemos ir a la iglesia, escuchar la predicación, escuchar las enseñanzas para que aprendamos más cómo crecer en las cosas de Dios. Pero muchos hoy en día solo predican de dinero. Hay algunos predicadores que por esto predican solo el dinero, no importa lo demás de la Biblia. Pero ellos me pidieron, por favor, enséñeme qué es el diezmo o los diezmos. ¿Qué dice la Biblia de esto? Entonces yo dije, pues ok, voy a enseñar de esto. Pero es cierto, yo también he visto en muchas iglesias, 2, 3 veces al mes predican de esto. Y la gente está cansado, no quieren escuchar de esto. La gente quiere dar, pero no quieren estar así la gente. Y el pastor haciendo así a ellos. Y la gente está enojados. ¿Por qué predicas tanto de este tema? ¿Por qué no predicas de otra cosa? Y en realidad hay muchos predicadores hoy que predican un poco mal acerca de este tema. Y yo hoy voy a leer los versículos de la Santa Biblia de esto. Y voy a enseñarle directamente de la Biblia qué dice la Biblia de los diezmos. Para que podamos saber exactamente la enseñanza bíblica de dar diezmos. Para algunos será una sorpresa. Para otros, pues, quizás no. Pero lo que yo predico es nada más que la Biblia enseña acerca de los diezmos. La palabra diezmo se aparece 14 veces en 13 versículos en la Biblia King James en inglés. Debe estar lo mismo en español. En plural, la palabra diezmos aparece 24 veces en 21 versículos. En la King James, otra vez, debe estar lo mismo en español. Según este diccionario en inglés de Webster's de 1828 dice que el diezmo es 10% de algo. Y dice, pero dice de algo cada año. Varias iglesias predican hay que dar el diezmo cada domingo o cada mes. Pero según la Biblia, cuando dieron el 10% era cada año. Qué diferente. Por esto hay muchos que predican mucho diferente que enseñan la palabra de Dios. Pero dice el diccionario en inglés que el diezmo o el 10% es algo dado de milpas, de frutos, de verduras o de bestias como ganados. No dice que es dinero. Qué raro que hoy en día muchos dicen que el 10% es de su dinero. Cuando en la Biblia era un poco diferente. Pero también dice, aquí en el diccionario en inglés, la palabra diezmo significa dar 10%, oiga muy bien lo que dice, como un impuesto. Impuesto, ay, como un impuesto. Nunca han pensado ustedes que esto es un impuesto de Dios, ¿verdad? Pero según el diccionario, así es. Dice que está dado al predicador, o uno de los clérigos. Clérigo es verdad. Por su apoyo o por su enseñanza de la Biblia. Bueno, ¿qué dice la Biblia de dar diezmos? Vamos a ver. Según la palabra de Dios, miramos que la palabra de Dios está dividida. Según lo de Timoteo 2:15 nos enseña que debemos trazar bien la palabra de Dios.
Si haremos esto, miramos aquí que tenemos la ley. Y aquí miramos el tiempo de la gracia. Ese es el tiempo de la iglesia. Pero esto es el tiempo de Israel, de los judíos. Aquí muy atrás tenemos el primer hombre, Adán. Y vamos a ver de este Abraham, o Abraham. Lo pongo con M, no con N, como muchos escriben hoy en día, porque en el hebreo termina con una M, ¿verdad? O en hebreo, o griego. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de dar diezmos? Vamos a Hebreos 7, 5. Y yo solo quiero predicar lo que la Biblia enseña acerca de este tema. Hebreos 7, 5 dice que ciertamente los que son de los hijos de Leví reciben el oficio del sacerdocio, tienen mandamiento de tomar diezmos del pueblo según la ley. Es a saber, de sus hermanos, aunque también ellos hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces, según esto, es un mandamiento. Mandamiento. Y es dado bajo la ley de Moisés. Y cuando dieron esto, el 10%, ¿a quién dieron? A los levíticos. Entonces la primera cosa que debemos fijar, el diezmo es algo que pasó en el Antiguo Testamento como un mandamiento bajo la ley. 10% dado a los levíticos. Fíjese, en este tiempo era algo usado. Ok, seguimos adelante. Muchos hoy en día enseñan que dar el diezmo es dar 10% de tu dinero. Y prediquen muy duro en muchas iglesias. Hay que dar de tu dinero 10% de Dios. Pero ¿es así lo que enseña la palabra de Dios? Levítico 27:30 dice: y todas las décimas, diezmos, de la tierra, así de la simiente de la tierra como de fruto de los árboles del Señor es cosa consagrada al Señor. Ve que los diezmos son simientes, no dinero. Y menciona aquí que son frutos también. Muchos dicen, no es dinero, ¿verdad? El dinero que tú tienes en su billetera, ¿verdad? Esto es que tienes que dar 10% de la billete. Pero nunca es así en la Biblia. El diezmo era 10% de su simiente, de sus frutos. Era un tiempo de agricultura. En cada uno tenía su propia granja. Y ellos tenían que dar de las cosas que crecieron de la tierra. ¿Ve qué diferente que hoy? Hoy pensamos, los diezmos es dar dinero. No, en aquellos tiempos dieron simientes y frutos y cosas así. Imagínense si trabajan en una milpa. Si seguimos hoy en día este sistema, debería entonces traer el granjero un saco de maíz. Es decir, aquí pastor, aquí está mi diezmo, un saco de 40 libras. ¿Verdad? Así es como fuera en el Antiguo Testamento, no igual que hoy. Pero hoy quieren decir, no, solo es dinero, de esto no. Espantoso, ¿verdad? Deuteronomio 14:22 dice: indispensablemente diezmarás todo el producto de tu simiente y rendiere el campo cada un año. Qué interesante. Ellos dieran cada año. Hoy en día muchos pastores predican que hay que dar 10%, pero ellos piden que te da cada semana, o algunos cada mes. Pero según la palabra de Dios, dieron cada año. Mire qué diferente es la enseñanza de los diezmos hoy, cuando miramos el raíz de donde vienen en el Antiguo Testamento. ¿Por qué tan diferente? ¿Quién sabe? Versículo 23 dice: y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para hacer habitar ahí su nombre.
el diezmo de tu grano, y de tu vino, y de tu aceite, y los primerizos de tus mandas, y de tus ganados, y más, y más, y más. Entonces dice que aceite también. Y dice de tu vino, lo cual es jugo de uva, ¿verdad? Entonces fueron, los diezmos fueron cosas de agricultura, no de dinero. Y ellos trajeron el aceite, el vino, los frutos, sacos de simientes y todo a los levíticos. Versículo 28 así nos dice: al cabo de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Entonces, versículo 28. Entonces aquí dice que hay otro tiempo en que cada 3 años hay que dar diezmos. Pero hoy en día enseñan, no, el diezmo tiene que dar cada semana que vamos al culto. Pero aquí no, cada año. Y había otros tiempos cada 3 años y tenía que traer 10%. ¿Qué diferente practican hoy que en aquellos tiempos? Segundo de Crónicas. Así leímos en Segunda de Crónicas 31:5. Mire lo que dice. Y como este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo los diezmos de todas las cosas en abundancia. De miel, dice. De granos. Fíjese que dar el diezmo en el Antiguo Testamento no era dar billete. Tenían que traer literalmente granos y miel y vino, aceite y fruto, simiente. Semiente, perdón, al sacerdote, al levítico. Era muy diferente que hoy. Aún más en Levítico 27:32. Y toda décima de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la barra, la décima será consagrado al Señor. También de las vacas o los corderos, ovejas, tuvieron que dar. Imagínense qué diferente es la enseñanza de la Biblia que predican hoy en día los pastores, los diezmos. Bien diferente. Trajeron aquellos en aquel tiempo todo lo que cosechó de la tierra. Segundo de Crónicas 31:6 dice: también los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de los santificados de las cosas que habían consagrado al Señor su Dios, y pusieronlos por montones. Otro versículo, Nehemías 13:2. Bien diferente hoy, cómo hacen en recoger diezmos. Nadie trae su vaca, ni su cordero, ni cosas así. Nehemías 13:2. Bueno, está mal. Versículo 12 quería. Dice: y todo Judá trajo el diezmo de grano, oiga bien, del vino y de aceite a los almacenes. Entonces, hoy en día predican muchos pastores: hay que dar el diezmo, hay que dar sus diezmos. Y ellos dicen: recibimos tarjeta de crédito, podemos recibir efectivo, también un cheque, por favor. Pero en la Biblia, cuando dieron diezmos bajo el Antiguo Testamento, trajeron literalmente lo que cosechaban de la tierra. Aquí, sacerdote levítico, aquí está mucho vino. Aquí está sacos de grano. Aquí está 2 corderos. Aquí está 3 vacas. Así es la forma que dieron los diezmos antes en el Antiguo Testamento. ¿Y a quién dieron? Números 18. Cuando uno empieza a estudiar la Biblia, es interesante que la Biblia siempre es muy, muy diferente que cómo practicamos hoy en día muchas cosas. A veces es porque la gente han apartado de Dios y por esto
están apartados de las enseñanzas de la Biblia. Otras veces es porque muchos quieren seguir una tradición o una denominación en vez de seguir la Biblia. Números capítulo 18 versículo 24 dice: porque a los levíticas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán al Señor en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán la heredad. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando tomaron los diezmos, ¿a quién dieron? Los levíticos. Levíticos, lo escribí mal, los levíticos. Ahora, ¿es posible hoy diezmar igual que hicieron en aquel tiempo? Si damos hoy en día el 10%, ¿a quién damos? ¿A sacerdotes levíticos? Bueno, tengo que tomar 10% de mis cosas e ir a Israel y decir, hola, tú eres un levítico, un sacerdote. Sí, bueno, aquí está. Pero muchos predicadores hoy dicen, no, hay que diezmar y dar los diezmos al pastor de la iglesia o a la iglesia. Pero así no era en la Biblia. En la Biblia dieron a los levíticos. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué enseñan así? Casi parece que ellos quieren empujarte y ponerte bajo la ley de Moisés. Qué interesante. ¿Es cierto que quieren hacer así? Hebreos 7. Hebreos 7:6 dice: mas aquel cuya descendencia no es contada entre ellos, recibió diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y versículo 8. Y aquí ciertamente los hombres que mueran reciben los diezmos, mas allí los recibe aquel de quien está dado testimonio que vive. 9. Por decirlo así, Leví también, que recibe diezmos, pagó diezmos en Abraham. Entonces Leví recibe los diezmos. Según la palabra de Dios, uno que da diezmos tenía que darlo a los levíticos. ¿Cómo es que esto puede pasar hoy en día? Qué interesante, ¿verdad? ¿Debemos ir otra vez bajo la ley? Claro que no. La Biblia dice en Romanos 10:4 que Cristo es el fin de la ley para todos que crean. Dice que la ley era una maldición. Un amo que nos trajo a Cristo. La ley es que enseña la transgresión. Pero ¿cómo podemos predicar esto hoy y poner gente bajo de la ley? Interesante. Bueno, entonces, ¿cuándo dieran los diezmos? Deuteronomio 26. 26 y versículo 12. Dice: cuando hubieres acabado de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y la viuda, y comerán en tus villas y se saciarán. Y versículo 13 también, ¿o no? No, hasta ahí. O fíjense, aquí tenemos que cada 3 años, en el tercer año, el diezmo se fue al levítico, pero también al pobre y viuda y otros. Pero hoy en día predican, no, tú debes dar solamente al pastor hoy en día. Y si uno da su 10%, un parte a un pobre, el pastor se enoja y dice, no, antibíblico, no puedes hacer así. Pero había un tiempo en el Antiguo Testamento en que Dios permitió dar parte del diezmo a los pobres, a los huérfanos y todos. ¿Por qué predican hoy en día que dar 10% es solo dar 10% de tu billete? Y dice que puedes dar solo a la iglesia. Cuando leímos en el Antiguo Testamento, el diezmo es algo muy diferente. Dado a sacerdotes. Es simiente, frutos, aceite, vino, miel, granos, vacas, corderos, no dinero. Y a veces dan a los pobres. Algo no está correcto. ¿Por qué enseñan una cosa hoy en día? Hay que dar. En este lado dice, hay que dar. Hay que dar. Y hoy en día dicen, hay que dar también. Pero damos porque tenemos que dar o porque queremos
dar? ¿Cuál es correcto? Vamos a Amos 4:4. Si queremos seguir exactamente como la Biblia dice, me parece que debemos dar cada año. Y debemos dar al sacerdote, no al pastor. Y debemos dar también a veces a los pobres. No. Bueno, vamos a ver lo que está diciendo la Biblia. Yo no quiero que la gente se confunde, ¿verdad? Yo no quiero apartar de la Biblia. Quiero leer la Biblia a ver lo que dice. Amos 4:4 dice: Id a Betel y prevaricad. En Gilgal aumentad la rebelión. Y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 años. Entonces había cada 3 años que dieran diezmos. Pero hoy en día predican, hay que dar cada semana o cada mes. Pero era diferente aquí. Y muchos dicen, aquí es el ejemplo de cómo debemos dar. Porque no dan igual que hicieron así. Había un tiempo también, según la palabra de Dios, en que tenían que añadir 20%. El diezmo no solamente es 10%. Había algunas reglas en el Antiguo Testamento. Si uno quiso dar, tuvo que dar aún más 10 al 40%. Levítico 27, versículo 13. Y si lo hubieron de redimir, añadirán su quinto sobre tu valuación. 30 y 31 dice: Y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto y de los árboles del Señor es cosa consagrada al Señor. Y si alguno quisiere redimir algo de sus décimas, añadirá su quinto a ella. ¿O cuánto es un quinto? Más un quinto. Un quinto es 20%. Bueno, 10% más 20 es 30%. ¿Qué está diciendo este versículo? Mandó Dios que dieron los diezmos en el Antiguo Testamento en la forma de fruto que han recibido de Dios por medio de cosechar de su propia tierra. Y de sus ganados y todo. Pero si uno no quería dar así, solo quería evaluar cuánto vale todo. Y si quiere dar al sacerdote en dinero en vez de ganados y verduras, tenía que añadir 20%. Y en realidad dio aquel 30% de tu dinero. Nunca ha visto este versículo, ¿verdad? Muchos no. Pero este es lo que enseña la palabra de Dios. Si uno quería dar en efectivo el diezmo, tuvo que dar más 20%, un quinto. Entonces dio 30% en billete. Para mí es mejor dar así, solo 10. Entonces hay muchas reglas en la Biblia en que uno tenía que dar los diezmos en el Antiguo Testamento. ¿Y sabes qué? Es esto, el Antiguo Testamento. Nosotros no estamos bajo el Antiguo Testamento hoy en día. Entonces, no aplica a nosotros estas reglas. Y mire lo que dice en Malaquías. He escuchado muchos predicadores aquí durante el tiempo de la gracia diciendo, no, debemos ir bajo la ley, enseña que hay que dar 10%. Mentira. Si quieres dar en efectivo, hay que dar 30%. ¿Por qué no dan 30%? ¿Por qué no prediquen? Hay que dar 30%. ¿Estamos bajo la ley? Claro que no. ¿Por qué enseñan así entonces? Y ellos prediquen a sus iglesias, hay que dar 10%. Y si no das, mire lo que dice la Biblia. Y aquí vienen a Malaquías capítulo 3. Pero Malaquías 3 está escrito a Israel, no a la iglesia. Pero mire lo que dice, Malaquías 3, 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y Dios contesta, los diezmos y en las primicias. Y muchos predicadores dicen, mire, tú eres robador de Dios, puro ladrón usted. Pero esto no está escrito a nosotros. Estaba escrito a ellos bajo la ley.
Versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. La nación toda. ¿Cuál nación? ¿México? ¿Chile? ¿Costa Rica? ¿Cuál nación habla? De Israel. Israel como un pueblo ha robado a Dios, porque pagaban solo 10 cuando deberían pagar a veces 30. No quisieron obedecer la ley. Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Muchos quieren aplicar este pasaje a nosotros, cuando literalmente estaba escrito a los que estaban abajo de la ley. Pero el principio está bien. Sí puedes dar a Dios y Él puede dar a nosotros muchas bendiciones. Entonces hay un principio aquí que está bonito, dar un porcentaje. Pero no literalmente estamos bajo la ley. Y no está correcto, si tú eres un predicador, poner a nosotros otra vez bajo la ley. Porque si quieres ponerlos bajo la ley es 30%, no 10%. Y estás equivocado. Y cada 3 años tienes que dar, no cada año. Muchas cosas. Hay gente que predica mucho de los diezmos sin pensar, sin leer la Biblia. Y esto es el problema. Ahora, muchos dicen, pero hermano Roberto, tú sabes que antes de la ley de Moisés habían unos que dieron diezmos. Claro que sí. Vamos a ver quiénes fueron. Porque la Biblia nos dice en Génesis 14 que dio a Abraham un diezmo a Dios. Y él no había bajo la ley, estaba bajo de la gracia. La gracia. Y por esto algunos dicen, si él estaba bajo la gracia y dio un diezmo, nosotros debemos también. Ok, Génesis 14, 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, el que entregó tus enemigos en tu mano, y diole a Abraham los diezmos de todo. Abraham dio 10%. ¿De qué? De lo que él ganó en una batalla. ¿Debemos nosotros cristianos ir a batallar? Y todo lo que agarramos en una batalla, de esto vamos a dar 10% a Dios. De él ganó, debemos jugar la lotería. Y si ganamos, bueno, 10% a Dios. No, muchos dicen, el diezmo es 10% de lo que tú recibes de su trabajo. Y por esto dicen que 10% de lo que recibas como un salario, ¿verdad? Pero él no dio 10% de un salario. Él dio 10% de lo que él ganó en una batalla. Era de otros, ahora de él, porque él mató a ellos. ¿Debemos seguir a esto y matar a otros? Y agarrar sus cosas y dar 10%. No, ve. Uno tiene que estudiar todo lo que la Biblia enseña de estos diezmos antes de empujarlo y agarrarlo de aquí y ponerlo aquí. Porque tenemos algunas problemitas. Ahora, no estoy en contra de dar diezmos. Pero quiero que nosotros miramos todo antes que aceptamos y predicamos. Para que predicamos bien y no mal. Porque Dios nos va a juzgar algún día, ¿verdad? Debemos estar seguros que estamos predicando correcto la enseñanza. Hebreos 7:2. Aquí en asimismo dio a Abraham la 10ª parte de todo, primeramente el cual ciertamente se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz. 4 dice, considerad pues cuán grande fue a quien aún Abraham el patriarca dio la 10ª de los despojos. De despojos. Ok, estamos bajo la gracia nosotros también. ¿Solo debemos dar 10% de los despojos que tenemos? ¿Qué tal si nunca recibimos despojos? Entonces no tiene que dar. Ve que hay muchas preguntas. Muchos hoy en día están predicando algo, pero nunca han estudiado y leído todo.
Génesis 28. Génesis 28, 19. 10. Dice, perdón, 10 dije. Dice, Génesis 28, 19. Hasta 22. Dice, llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuera Dios conmigo, y me guardare en este viaje, que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si tornase en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Esta piedra que he puesto por título será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar para ti. Ve lo que dice Jacob. Jacob dice, si Dios me da, entonces doy. Así es como debemos vivir. Si Dios hace algo, yo entonces haré esto. Así es el diezmo. Pero así habló Jacob. Si Dios me da tanto, después te daré 10%. Así es el diezmo. Hasta ahora todo esto está en el Antiguo Testamento. Bajo la ley son las reglas de cómo dar los diezmos. Y si dieron en efectivo tenían que dar 30%. Muchos. Y ellos recibieron porque ganaron, o si fueran por despojos. Pero nosotros hoy en día, los que prediquen dar los diezmos, dicen, es algo que hay que dar de su salario. Algo que recibes de su trabajo hay que dar. ¿O cuál está correcto? ¿Estamos bajo la ley? ¿O estamos bajo la gracia? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Vamos a ver lo que dijo Cristo. Porque cuando miramos el Nuevo Testamento, miramos algo muy diferente. En realidad, no miramos ningún pasaje que dice hay que dar los diezmos en el Nuevo Testamento. No está. Y como te dije, no estoy en contra de los diezmos. Yo voy a explicar todo esto y traerlo junto al fin. Pero quiero que mires qué diferente que enseñó la Biblia que hoy en día predique. Tú tienes que hacerlo. Hay que dar 10%. Pero esto era aquí. Nunca debemos como cristianos ir hacia atrás bajo la ley. Porque eso es poner bajo de la ley a algunos. Es un buen principio dar 10% por lo menos. Amén. Estoy de acuerdo. Pero ¿qué más dice? Lucas 6, 38. ¿Qué dice Jesús? Jesús, ¿sabes qué? Nunca dice debes dar 10%. Dice el Señor Jesucristo en Lucas 6, 38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro seno, porque con la misma medida que midieres, os será vuelto a medir. Con la misma medida. No resuena como 10%. Resuena que Dios permite a usted decidir de sí mismo la medida que quiere dar. Y mira la promesa que dio Dios. Con la misma con la misma medida que das, os dará Dios. Entonces Dios dice que tú puedes de corazón dar a Dios. Y si ellos tenían que dar por lo menos 10%, ¿cuánto más debemos dar nosotros si no estamos bajo la ley? Así es, creo yo. ¿Por qué dar solo el mínimo? Porque cuando podemos dar aún más. Y Dios dijo que tú puedes decidir con la misma medida, la medida que quieres dar. Y cuando das, Dios puede dar aún más. Mateo 6. Mateo capítulo 6, versículo 1 a 4. Tenemos una historia interesante aquí. Aquí está el Señor Jesucristo sentado en la sinagoga mirando a la gente que vienen dando diezmos, dando ofrendas, dando dinero, dando limosnas, como dice. Y leímos, mirad que no hagáis, hablando al Señor Jesucristo, vuestra limosna delante de los hombres para que seáis mirados de ellos. De otra manera no tenéis galardón de vuestro Padre que está en el cielo.
Pues cuando haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser glorificados de los hombres. De cierto os digo, tienen su galardón. Mas cuando tú haces limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará en lo público. Entonces dice aquí que no sepa tu mano derecha qué hace su mano izquierda. Aquí está rapto, perdón, olvidé ponerlo ahí. Izquierda, su mano izquierda. Según Cristo, cuando das, debes dar así, sin saber lo que estás dando. Si es que estamos bajo esto y debemos dar 10%, ¿por qué no dijo el Señor a siempre dar 10%? Porque dijo que das en secreto. Si predica el pastor, hay que dar 10%, hay que dar. Y cada vez que viene la ofrenda y usted da, la gente dice, yo sé cuánto dio él, 10%. ¿Y cómo es en secreto entonces? ¿Me entiendes? Cositas. Lucas 21. Espero que me entiendes, ¿verdad? Es un buen principio dar 10%. Pero pienso que ya no estamos bajo la ley. Y si ellos tenían que dar en aquel tiempo, ¿cuánto más deberían dar bajo la gracia? Así es que predico yo de los diezmos. Lucas 21:1. Y alzando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Y vio también a cierta viuda pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, de verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque estos todos de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. En este lado los ricos dieron 10%. Pero aquí Cristo dijo, una mujer pobre dio 100% todo lo que ella tenía. Dio todo. Y fíjese, Jesucristo no levantó y dijo, mujer, no te vayas. Has dado demasiado porque solo debes dar 10% y no más. No, Cristo permitió que ella dio más que 10%. Pues así es lo que enseña el Señor Jesucristo. Vamos ahora al apóstol Pablo. A 2 de Corintios 9. 2 de Corintios 9. Versículos 6 y 7. Aquí es Pablo. Y Pablo, según la palabra de Dios, Romanos 11:13, es nuestro apóstol. Y debemos leer los libros de Pablo. Romanos a Filemón. Porque estos son los libros que contienen la doctrina para la iglesia, para nosotros hoy en día. Y sabes que en ninguno de estos libros habló Pablo de dar un diezmo. ¿Significa esto entonces que no debemos dar 10%? A ver lo que dijo él. 2 de Corintios 9, 6 y 7 dice, esto pero digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra abundantemente, segará también abundantemente. Cada uno como propuso en su corazón. ¿Cuánto debemos dar hoy? ¿Cuánto que propuso en mi corazón? Según Pablo, el dar diezmos, o el mejor dicho, dar dinero a Dios, es entre tú y Dios. Y debes dar lo que propuses en tu corazón. Entonces es un asunto mío de cuánto quiero dar. Aquí doy porque quiero dar. Aquí tuvieron que dar porque tenían que dar. Pero bajo la gracia, Dios permite a nosotros pensar cuánto debo dar a Dios. Y si esto era un buen principio,
dar 10%, entonces por lo menos 10%. Pero ¿cuánto más debemos dar a Dios si estamos bajo la gracia y no bajo la ley? Hay muchos predicadores que solo prediquen 10%, 10%, y están perdiendo mucho. Y están robando ellos a Dios, porque están hablando de la ley en vez de predicar la gracia. Y si prediquen la gracia, la gente daría mucho más. Porque cuando uno fija, ya estamos bajo la gracia y no la ley, la gente de corazón quiere dar aún más a Dios. Por esto yo no predico, hay que dar diezmos. Yo predico, dar a Dios de corazón. Dar más que 10%. Porque bajo la ley era mandado. Aquí eres libre de decidir cuánto. Y si pensamos en lo que Cristo ha hecho por nosotros, siempre queremos dar más que solo 10. Digo yo. Más, olvidé leer todo. Dice, cada uno como propuso en su corazón, así dé. Mire lo que dice. No con tristeza. Y dice, no con necesidad. Decir a uno, hay que dar 10%, es enseñarles dar con necesidad. Y usualmente he escuchado de muchos, cuando el predicador dice, hay que dar 10%, ando triste, porque él está diciendo, hay que dar, hay que dar, hay que dar. Pero cuando uno predica la gracia, ellos me dicen, me gusta dar porque quiero dar, no porque él dice, tengo que dar de necesidad. Es igual que con los impuestos. Nadie quiere dar impuestos porque hay que dar impuestos. Pero si puedo dar de mi corazón, de amor, usualmente doy más que 10%. ¿Me entiendes? La enseñanza. 1 Corintios 16, 1 al 2. Muchos hoy en día dicen que dar diezmos es dar al pastor y a la iglesia. Pero hemos visto que a veces dieron a los pobres en el Antiguo Testamento. Y también en 1 Corintios 16, 1 al 2, miramos que algunas veces dieron también bajo la gracia a los pobres. En 1 Corintios 16, 1 y 2 dice, en cuanto a la colecta para los santos, recibieron dinero, ofrendas para otros cristianos, para santos pobres. Entonces ve que la ofrenda no siempre da solamente a los encargados de la iglesia o en el Antiguo Testamento el tabernáculo. A veces apoya a los pobres. A veces. Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, atesorándolo según Dios le hubiera prosperado, para que cuando yo viniere, no se haga entonces las colectas. Ve qué diferente es la Biblia que la enseñanza del diezmo. Y muchos hoy en día predican, hay que dar 10%, sin leer el Antiguo Testamento. Si quieres pagar en efectivo, debes dar 30%. Pero esto es bajo la ley, y ya no estamos bajo de la ley. Entonces, ¿por qué no prediquen de los libros de Pablo? Dar de corazón. No con tristeza ni con necesidad. Da porque quieres dar. Y usualmente un cristiano quiere dar. Entonces mirando, yo puedo decidir y poner en mi corazón cuánto quiero dar. A veces dan 100%. He conocido pastores que me dijeron, a veces me viene mi cheque, mi salario, y doy todo a la iglesia, 100%. ¿Por qué? Porque no tiene que dar un pequeñito. Puedes dar lo que deseas bajo la gracia. Si no tienes cuánto que dar, si no sabes cuánto debo dar, usar esto como un base, como un principio. Doy al primero 10%. Pero mientras que creces como un cristiano, hay que poner en su corazón, ¿sabes qué? Me gustaría dar más, porque estoy bajo de la gracia. Predicar, dar los diezmos es dar solo 10. Pero yo sé que si uno
mire a la gracia y escucha lo que Cristo hizo. Quiere dar más porque bajo la gracia podemos dar aún más. 1 Corintios 9:14 dice: así también ha ordenado el Señor a los que prediquen el Evangelio que viven del Evangelio. En el Antiguo Testamento tuvieron que dar 10% y dieron a los sacerdotes. Hoy en día damos a los predicadores o pastores. ¿No es pecado dar dinero a un predicador? Él tiene que vivir y comer mientras que predica la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? No más estamos bajo la ley. Entonces, ¿por qué damos solo 10%? ¿Por qué no dejamos a la iglesia? Mire, tú tienes la oportunidad, tú tienes la libertad de decidir cuánto dar a Cristo. Y si ellos mandaron 10%, ¿cuánto más bajo la gracia podemos dar a nuestro Dios en apoyar la causa de Cristo? 1 de Pedro 5:2. He visto muchas iglesias en que el pastor predica muy fuerte. Hay que dar diezmos, hay que dar diezmos, hay que dar diezmos. Y yo miro a la gente y la gente está así. Porque ya no tienen felicidad, no tienen gracia, ya tienen tristeza. Porque Él dice, hay que dar de necesidad. Y he hablado con varios y ellos dicen, quiero dar. Pero, ¿por qué solo predica Él tanto? Hay que dar 10%. ¿Por qué no predica de Cristo y de la gracia y de otras cosas? Porque me gustaría dar mucho más. Pero me enojo cuando Él me dice, hay que dar el mínimo. Cuando es posible dar aún más. Si tú eres un predicador enseñando solo 10, debes estar avergonzado. Nosotros no estamos bajo de esto. Estamos aquí. Y si amamos a Cristo, pues damos aún más de corazón a Cristo Jesús. 1 Pedro 5:2 dice, apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de él, no por fuerza, mas voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino de un ánimo pronto. No por fuerza. Muchos predicadores erróneamente quieren poner a su gente bajo la ley. Y por fuerza dicen, hay que obedecer esto. Hay que dar solo 10%. Pero si un predicador entiende bien la Biblia y sabe, ya no estamos bajo la ley. Esto era bueno en algún tiempo. Pero si era esto un mandamiento bajo la ley 10%, nosotros que ahora estamos bajo la gracia, debemos dar a Dios felizmente. Y debemos no dar por fuerza, pero de puro gusto. Y yo he hablado con varios pastores y todos han me dicho esto. Los que predican en este lado reciben muy poco. Porque la gente no le gusta dar por fuerza. Y he visto varias iglesias, antes 300, 200, ahora tienen 15. Están al punto de cerrar las puertas. Pero he visto otras iglesias que predicó mucho sobre los diezmos. Ahora solo predica la gracia. Y mire cómo ellos sobreabundan. Tienen mucho. Porque no están así. Hay que dar, hay que dar, hay que dar. Aquí están. Cristo murió por ti. ¿Cuánto que hizo Él por ti? Y la gente piensa, es cierto. Hizo mucho Cristo. Entonces te daré 35%. Te daré 50%. Algunos te daré 100%. Ve que bajo la gracia cuánto más podemos dar. No debemos dar porque hay que dar. Debemos dar porque queremos dar. Y bajo la gracia queremos dar más al Señor Jesucristo. Así es que creo yo acerca de esto. He conocido a un pastor que antes tenía la cosa para dar la ofrenda y dio la ofrenda alrededor y recibió muy poco. Y por medio de haber estudiado todo esto, este pastor dijo, ahora jamás vamos a tomar una ofrenda. Hay una caja atrás de la iglesia. Y él dijo, cuando estás listo a dar, puedes poner en esta caja. ¿O sabes qué me contó este pastor? Era 5 años atrás que empezaba en esto. Y él me dijo,
aún cada año recibieron aún más y más y más que recibieron cuando pasaron este platillo para tomar la ofrenda. La gente quiere dar, pero no quieren dar de fuerza. Entonces cuando la gente puede fijar, wow, estamos bajo la gracia y podemos dar de corazón, usualmente dan más que cuando están mandados así. Hay que dar, hay que dar, hay que dar. Es igual con el mundo político. Nadie quiere pagar impuestos. Cuando los impuestos están muy altos, la gente busca maneras de no pagar. Pero cuando están muy bajos los impuestos, la gente está dispuesta a dar más. Es un principio político, pero también un principio bíblico. Por esto le digo que yo pienso, porque personalmente he visto con mis propios ojos. También después de haber estudiado esto y trazar bien la palabra de Dios, mirando que ya no estamos bajo la ley. Una cosa que yo he visto es que la gente usualmente dan más cuando están bajo la gracia que cuando están bajo la ley. Esta es la enseñanza que quise dar, ¿verdad? Y conocido, como te dije antes, muchos que me contactan y dicen, Don Roberto, por favor enseñe de los diezmos. Porque en nuestra iglesia el pastor predica muy duro sobre los diezmos. ¿Y qué está haciendo? Por fuerza, tratando de sacar de la gente 10%. Y yo miro que esto es un falta de fe en Dios. Yo he visto a estos pastores que están en este lado pensando, wow, si no predico esto, no recibo una ofrenda. Y bueno, yo no puedo recibir dinero ni puedo comer. Entonces otra vez este domingo tengo que predicar de los diezmos. Y cada mes predica 4 veces o 3 veces de los diezmos. Si él aparta del Antiguo Testamento y lee bien y va abajo de las reglas de Pablo, ¿cuánto más puede recibir él? Y no puede gastar sus mensajes en hablar de dar de dinero. Puede hablar más de las cosas de Dios. Y la gente darán mucho más. Porque quieren dar muchos. Me han contactado muchos. Quieren dar, pero no me gusta que él predica siempre. Hay que dar, hay que dar. Si él no predica así, yo daré mucho más, me cuentan muchos. Pues así es, estamos bajo la gracia. Jesús dijo, con la misma medida recibirás. Dice que no sepa tu mano derecha lo que tu mano izquierda hace. Cuanto que propuse en su corazón puede estar. No con tristeza, no con necesidad. Ofrendas y no por fuerza. No por fuerza. Espero que todos están conmigo, ¿verdad? Yo no predico en contra de dar diezmos. La cosa que predico yo es dar por lo menos lo que mandó en el Antiguo Testamento. Pero esto era el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es un espíritu muy feo. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo de la gracia. No quedó siempre aquí en este lado. Venga al lado de la gracia y dar aún más a Cristo. Y muchos pastores no entienden lo que es la gracia. No quieren estar en ese lado donde Pablo dijo que estamos. No sé por qué quieren regresar bajo la ley. No podemos. Si tú eres un cristiano nuevo y no sabes cuánto dar, bueno, empieza por lo menos con el mínimo. Pero en el futuro, si Dios te ha prosperado mucho, olvidé leer este versículo que dice, como Dios te ha prosperado, debes dar. Si Dios te ha prosperado mucho en este mes, dar aún más por gracia. Dios mostró su gracia a nosotros en morir por nosotros. Tú debes mostrar su gracia también por medio de dar más. Y la cosa que enseño yo y creo yo es, si miramos la gracia de Cristo, y si uno predica más sobre la gracia que el Antiguo Testamento, pueden dar la gente aún más en la ofrenda. Nunca está bueno forzar a la gente en servidumbre a la ley. Es mucho mejor seguir a la gracia y dar de corazón. Espero que me pudiste entender la enseñanza de los diezmos. Espero que tú no eres mi enemigo, porque yo sé muchos predicadores se enojan
cuando escuchen un mensaje así diciendo, tú estás en contra de los diezmos. No. No me entendiste entonces. No estoy en contra de dar los diezmos. Estoy en contra de enseñarlos en diezmos fuera de contexto, número 1. Número 2, mandar a la gente por fuerza darlo. Y número 3, no enseñarles que así es como dijo Jesús que debemos de dar. Y que así es como dijo Pablo que debemos de dar. Muchos dan diezmos tristemente. ¿Qué tal si uno da los diezmos cada semana en la iglesia? Pero lo da así. Tuve que dar de nuevo. ¿Piensas que aquellos recibirán algún galardón en el cielo por dar los diezmos? Yo pienso que no, porque dieron ¿qué? De tristeza y de necesidad. Y no recibirán galardón porque la manera en que dieron era, doy porque tengo que dar. Pero cuando uno da de corazón, amo al Señor y doy porque amo al Señor, aquellos recibirán galardones. Porque dieron de corazón, porque dieron de amor, porque dieron felizmente en vez de tristeza. Espero que me pudiste entender, espero que reconoces dónde estamos en la Biblia. Ya no estamos bajo la ley, ya no, estamos bajo la gracia. Y si predicamos a Cristo crucificado y lo que Él hizo por nosotros, pienso que podemos dar como una iglesia, como individuos, podemos dar aún más al servir a nuestro Señor. Todo es por la gracia de Dios. Dios te bendiga, gracias por ver este video y espero que fue una bendición y espero que das al Señor de tu corazón sin tristeza, sin fuerza, pero de puro gusto por su amor de Cristo Jesús. Dios te bendiga, hasta el próximo.